Bueno, es jueves para mí también, chicos. Ok, ¿qué hemos dicho? Pues repito un poco, bueno, brevemente, ¿no? Bueno, ya hablé de la identificación usual, ¿no? De de los puntos en el plano con una pareja de números que tienen un significado preciso, ¿no? Que son la distancia a los ejes. Pero, como vamos a ver, no es la única forma de representarlos, ¿no? Pensemos en un punto en abstracto, ¿no? Que es el dibujito que tenemos ahí. Un punto A en el plano, así, plano infinito. Entonces, incluso me olvidaría por un segundo de estos ejes, ¿no? Vamos a pasar a la pizarra un segundo. ¿Dónde estás? Acá estamos, ¿no? Piensen en el plano, ¿no? Vamos a ponerlo así todo, plano ocupe todo el espacio, digamos. Entonces, claro, o sea, ustedes pueden pensar en puntos en el plano, ¿no? Aquí estoy como reproduciendo el dibujo. Entonces, no necesariamente vamos a usar los ejes. Eso es lo que no me gustó del dibujo anterior. No necesariamente necesitamos los ejes, pero para identificar este plano, de alguna manera describir la posición de este punto, necesitamos otro punto de referencia, ¿sí? Entonces, una opción, por supuesto, es pensar en los ejes y definir lo que, bueno, lo que ya estaba ahí antes en el dibujo, ¿no? Pensar en esta distancia, que sería la coordenada I, ¿no? Y en esta distancia, que sería la coordenada X, ¿no? Ok. Pero vamos a ver otra posibilidad ahora. Okay. Entonces, literalmente vamos a dar un punto de partida que va a ser ¿no? Apropiado, ¿no? El nombre. Vamos a pensar en el origen, ¿no? Que normalmente tiene, o sea, que nosotros sabemos que tiene coordenadas 0,0 en el plano cartesiano, pero ahorita solo pensemos en el origen como un punto fijo desde el cual nosotros partimos, ¿no? Entonces, y hacemos eso porque necesitamos, insisto, alguna referencia para identificar la posición de este punto. Entonces, ¿no? Nosotros estamos parados aquí en el origen, ¿sí? E imagínense que necesitan explicarle a alguien, bueno, están ustedes aquí y están con ¿no? Un amigo, una amiga, y le quieren explicar cómo llegar al punto A, ¿no? A. Entonces, claro, los ejes son una manera conveniente de hacer eso, ¿no? Véanlo como una receta para llegar a el punto A. No hubiera borrado todo lo anterior, pero bueno, ¿no? Tal vez ahorita lo vuelvo a dibujar. Pero en los ejes básicamente están dando direcciones como si estuvieran en una ciudad, ¿no? Porque le están diciendo, mira, camínate, camina 2 cuadras para allá, ¿no? Y luego dobla a la izquierda y creo que cambié los colores. A ver, ¿no? Caminas 2 cuadras para allá y doblas a la izquierda y caminas cuadra y media y llegas a, ¿no? Al punto donde quieres ir. Eso es lo que normalmente uno hace en una ciudad, porque la ciudad, bueno, por lo general las ciudades están planeadas como cuadrícula, casi siempre, ¿no? Las ciudades modernas, al menos. Me imagino que muchos de ustedes conocen, conocen Valparaíso, eso allá no tiene sentido. Pero aquí en Santiago, su mayor parte, sí, ¿no? Podemos dar direcciones así, ¿no? Imagínense entonces que no tienen eso. Y de hecho, imagínense que están así como en el campo, ¿no? O sea, no hay nada alrededor, plano. ¿Cómo llegan a, bueno, una manera muy intuitiva de decir es, pues mira, o sea, apuntan así, no sé si se ve alcanza a ver en la cámara, pero dicen, mira, es como para allá, ¿no? O sea, dan una dirección
y caminas 3 kilómetros. Ah, ok. Entonces ya, la persona sabe perfectamente cómo llegar, porque se voltea para allá y suponiendo que puede caminar en línea recta, camina para allá 3 kilómetros. Bueno, eso en pocas palabras son las coordenadas polares. Ustedes van a dar una dirección, ¿no? Mira, ¿no? Arranca para allá y camina, ¿no? 3 kilómetros, ¿no? O sea, una distancia, por ejemplo, 3 kilómetros. Y esto que pinté acá de verde es una dirección, ¿no? Esas son las coordenadas polares, casi, ¿no? Porque, bueno, bueno, aquí en este ejemplo estamos diciendo la dirección es para allá, pero igual necesitamos, para hacerlo objetivamente, ¿no? Sin poder señalar así, necesitamos una referencia para dar esa dirección. ¿Me explico? Por lo general, ¿no? O sea, podríamos decir, vete hacia el norte, vete hacia el oriente, ¿no? Que sería el este, ¿no? O el oriente, vete al sur, o vete al noroeste, etcétera, ¿no? Tiene como direcciones así en la brújula. Pero para mayor precisión, en las coordenadas polares vamos a especificar esta dirección, ¿no? Mediante un ángulo. Uy, a ver, perdón, también de esa letra. ¿No? Especificamos un ángulo con respecto a una recta fija, ¿sí? Y ahora, como estamos más o menos acostumbrados, esta recta fija va a ser el eje X, ¿no? Pero podría ser cualquiera, nada más hay que tener un punto de partida, ¿no? O sea, igual que el origen, pero en términos de ángulos, ¿no? Entonces, esta dirección la podemos especificar como, ¿qué será este verdecito? ¿No? En lugar de decir, arranca para allá, le decimos, mira, esta recta? Bueno, mides un ángulo de 45 grados y para allá es la dirección correcta, ¿no? Así especificamos una dirección, ¿sí? Y fíjense que el otro número perdón, la otra pieza, ¿no? De la información que necesitamos, esta distancia, pues ya es un número súper preciso, ¿no? Entonces le vamos a llamar simplemente R, ¿no? ¿Sí? Y ahora esos dos numeritos, ¿sí? Van a ser las coordenadas de nuestro punto, ¿no? Vamos a decir que A tiene coordenadas, usando los mismos colores, R, teta, donde R es simplemente una distancia, ¿no? Esta R viene de radio, ahorita vamos a ver por qué, y teta es un ángulo medido así en forma como ascendente, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj, con respecto al eje X, ¿no? E insisto, escogimos el eje X por costumbre, pero puede ser cualquier dirección fija, ¿ok? Entonces, hasta ahí, todo, todo bien, todo, ¿se entiende la idea? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, la notación de A, ¿qué significa? A es un punto. Ah, ya. O sea,
como puede ser A, puede ser B o puede ser lo que sea. Nada más es un punto, ¿no? Lo escribí así para empezar. O sea, como que me gustaría que vieran que que pensaran pues que A es un punto, así como en abstracto. Y, y así como tiene su representación en coordenadas polares, que es lo que estamos definiendo acá, va a tener también su representación en coordenadas cartesianas. Vamos a ver esto a continuación. Pero de cierta forma A es independiente a las coordenadas que uno le pueda dar, ¿no? Porque se pueden hacer cambios de coordenadas, etc. ¿No? Entonces piensen en el punto como algo, digamos, separado de las coordenadas que tiene. Eso es lo único que significa esta notación. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a volver a las notas. ¿No? Donde, bueno, aquí vamos a representar, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo está esto? Ya, sí. Lo mismo, ¿no? Ahí estamos identificando las coordenadas, el nuevo sistema de coordenadas. Entonces, R, como les dije, es la distancia del punto A hasta el origen, que es simplemente un punto de referencia, ¿no? No tiene nada de especial. Bueno, eso. Pero es otro punto en el plano que escogimos, que dijimos, este va a ser el origen. Y ahora piensen en todos los puntos que están a la misma distancia del origen. Bueno, eso forma una circunferencia, ¿no? De radio R, y por eso se le pone R a esa coordenada, ¿no? Aquí están graficados estos puntos. Todos estos puntos están a distancia R del origen. Este también. Que parece que no le tocó, no le pusieron nombre. Ah, no, sí. Es una J, pero casi no se ve. Todos estos puntos están a la misma distancia del origen y por lo tanto a esa distancia se le pone R, ¿no? Como por el radio. ¿No? Ok. Y lo que les decía, ¿no? El ángulo se mide, el ángulo que nos va a dar la dirección para dar con el punto, se mide siempre con respecto al eje X, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si se fijan, el eje Y, uy, ¿qué pasó? El eje Y aquí no lo hemos usado para nada. Entonces no sé para qué se pinta en el dibujo, ¿no? Nada más para tener una referencia familiar. Pero no se utiliza para nada, ¿no? El eje X, ¿no? Sí, ¿no? Es nuestro punto de partida para medir los ángulos, ¿no? Entonces, ¿por qué funcionan estas coordenadas? Bueno, porque dados un radio, ¿no? Si nosotros especificamos esos dos numeritos, ¿no? Les doy un radio y un ángulo, hay exactamente un punto, ¿sí? Que está a esa distancia del origen y que subtiende ese ángulo con respecto al eje X. En otras palabras, si ustedes le dicen a su amigo, camina para allá 5 kilómetros, va a llegar al punto, ¿no? O sea, no hay posibilidad de confusión. De la misma manera que si ustedes dicen en una cuadrícula, ¿no? Camina X cuadras para allá, luego dobla a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y cuadras, van a llegar a la dirección correcta, ¿no? O sea, no hay posibilidad de confusión, no hay ambigüedad, ¿no? Y eso es lo que nos están diciendo aquí. Hay un único punto que está a distancia R del origen y que forma un ángulo phi con el eje X. Entonces, por eso este es un sistema de coordenadas válido, ¿no? Y fíjense que otra vez necesitamos dos números para especificar una posición, aunque estos dos números significan algo totalmente distinto a lo que significan X e Y, ¿sí? No tiene nada que ver con X, bueno, están relacionados obviamente, pero son algo completamente distinto, pero aún así son dos números, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plano, así pensado como en abstracto, el plano es un objeto de dos dimensiones. Entonces, no importa cómo tratemos de describirlo,
o como se nos ocurra describirlo, vamos a usar dos números por lo general para describir todo el plano. ¿Sí? Eso es lo que significa, en realidad eso es lo que significa dimensión en matemáticas. ¿Cuántos números necesito para describir un objeto o un espacio o una posición en un espacio? ¿Sí? Ok. Bueno, veamos algunos ejemplos, ¿no? Ok. Identificar el punto A que tiene coordenadas polares 2, pi medios. Entonces, hay varias formas de hacer esto, ¿no? Para hacerlo, vamos a hacerlo así como en... A mí va a ver, ¿qué son? El 2, ay, ¿qué estoy haciendo? 2, pi medios, 4, pi medios y 4, pi. Bueno, ahí están dibujados, pero vamos a hacerlos, a ubicarlos en el plano paso a paso, ¿no? ¿Qué pasa eso? No sé. Ok. Ok, disculpen chicos. Eso. Ok. Entonces, ¿qué eran? Ya se me olvidaron. Eran 2 pi medios, ¿no? Voy a encontrar esos puntos. A ver, el punto A que tiene coordenadas 2 pi medios. Y luego el punto B que tiene coordenadas que era 4 pi medios. C que tiene, ¿qué pasó? ¿Alguien tiene la cámara prendida? Bueno, no alcancé a ver. 4 pi medios y 4, pi me parece que era el otro, ¿no? 4, pi. Entonces, vamos a ver paso a paso cómo se obtienen estos puntos, ¿no? Pintamos, o sea, en realidad lo único que necesitamos para ubicarnos es el origen y el eje X. Entonces, déjenme partir así para que vean que no necesitan el otro eje, por ejemplo, ¿no? Entonces, pi medios en grados, ¿cuánto es? 90 grados. 90 grados. Muy bien. Entonces, para encontrar el punto A, lo que me están diciendo es, ok, dirígete en esta dirección, ¿no? En la recta vertical en el fondo. A ver, no quiero confundir el dibujo. O sea, me están diciendo, avanza un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y camina 2 unidades. Entonces, la escala esta es medio arbitraria, pero vamos a caminar otro color, 2 unidades, ¿no? Vamos a decir que dibujar esto de derecho está siempre difícil. Vamos a decir que... no. Ok. Vamos a decir que aquí está el 2. ¿No? Que esto mide 2. Entonces yo tengo mi ángulo a 90 grados y camino 1, 2. Digamos que ahí está el 1 y aquí está el 2. ¿Ya? Muy bien. Y eso es el punto, a ver, eso es el punto A. Esto es A. Vamos a pintar los otros. Vamos a cambiar el colorcito a este. Ya. B que sea amarillo. Y C que sea... ¿Cuál otro sí se ve? ¿Qué otro color? Este como naranja. Bueno. B es el amarillo. Ok. B que nos dice, misma dirección, ¿no? Porque es pi medios.
pero camina 4 unidades. Ok. Entonces, misma dirección, ¿no? Ya no la vuelvo a pintar, pero ahora R es igual a 4. Entonces voy a caminar 1, 2, donde está A, 3, 4. ¿Sí? Y esto es, ¿no? Esto es B. Es el mismo ángulo, si se fija. Y por último, vamos a pintar dónde está C. Bueno, en el caso de C, pintarlo otro color, nos dicen que el ángulo es pi. ¿Cuánto vale el ángulo pi? En grados, que siempre es un poco más intuitivo. 180 grados. 180, muy bien. Entonces nos están diciendo que básicamente es una media vuelta a partir del eje X, ¿no? Esto es el ángulo pi, ¿sí? Y camina 4 unidades. Entonces, bueno, ya hice una medio confusión con los colores, pues estoy tratando de pintar el radio en verde, ¿no? Voy a caminar, a ver, más o menos 1, 2, 3, 4, más o menos, ¿no? R igual a 4, es esta distancia. Y llego a el punto C. ¿Sí? Entonces, así los ubica uno. Bueno, creo que no sé a qué dibujo le entiendan más, tal vez está mejor hecho este de las notas, ¿no? Pero son los mismos puntos, ¿no? O sea, si fijan aquí, A sigue la misma receta, ¿no? Pi medios de inclinación, camina 2 cuadras, ¿no? Pi medios de inclinación, camina 4 cuadras, llegas a B, para llegar a C, das media vuelta, ¿no? Pi, y caminas 4 cuadras, ¿no? Esa es la manera de encontrar puntos en el plano, ¿sí? Bueno, aquí nos dan ejemplos particulares, ¿no? Para ver otra cosa que pasa. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Vamos a ver otros ejemplos, entonces, que nos dicen, ¿no? Otras curiosidades del sistema de coordenadas, ¿no? Identificar los puntos con coordenadas polares 1 medio coma 0 y 1 medio coma 2 pi. Ok. Bueno, el ángulo, déjenme ver si esto lo puedo dibujar aquí mismo. A ver. O sea, esta segunda coordenada es el ángulo, ¿verdad? Y nos ponen este ejemplo para que observemos qué pasa, ¿sí? Cuando damos, bueno, con un ángulo de 2pi. ¿Qué significa 2pi en términos geométricos? ¿Cuántos grados son? 360. 360. ¿Y eso a cuánto equivale? ¿Qué ángulo forma, digamos? ¿O cómo describiría? 0 grados. Es lo mismo que 0 grados. A ver, permítame un segundo. 0 grados, ¿no? Porque 360, bueno, digamos que este primero es este, ¿no? Y el segundo es dar toda una vuelta, ¿sí? 2pi. Pero llegamos al mismo lado, ¿no? Porque 2pi es 360 grados, toda una vuelta completa. Entonces, esos dos puntos, ¿sí? Son el mismo. Tienen coordenadas distintas, pero al final llegamos al mismo punto. Y esa es una curiosidad de ese sistema, ¿no? Que no, algo que no sucede con coordenadas cartesianas, ¿no? En coordenadas cartesianas, si ustedes dan dos valores distintos de x e y, ¿no? O sea, dos parejas distintas de valores, siempre son puntos distintos. Aquí no,
Porque una de nuestras coordenadas tiene esta propiedad como de periodicidad, es periódica, ¿no? Porque así son los ángulos, pues, ¿no? O sea, sí, puedes dar varias vueltas si quieres, pero vas a llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces, en cuanto a puntos, va a suceder esto, ¿no? O sea, 0 y 2pi va a ser lo mismo para especificar coordenadas de un punto. Más adelante, cuando veamos funciones en ese sistema de coordenadas, no exactamente pasa esto de que 0 y 2pi siempre da lo mismo. No. Entonces, hagamos la aclaración. Aquí, a nivel de puntos, sí. 0 y 2pi, o para ese caso, 4pi, 6pi, o menos 2pi, menos 4pi, ¿no? Esos ángulos van a dar exactamente el mismo punto, ¿no? Siempre y cuando, bueno, también estoy suponiendo que como aquí, ¿no? El radio es el mismo, ¿no? Y lo mismo sucede con este otro ejemplo, ¿no? Los puntos con coordenadas 1, pi sobre 4 y 1,9 pi sobre 4 son también el mismo punto, ¿no? Llegamos a donde mismo. ¿Por qué? Ah, mira, aquí en la gráfica está 5 pi cuarto. Creo que este valor está mal. El correcto es este, 9 pi cuartos. ¿Por qué? Porque, a ver, déjame ver si puedo hacer la cuenta aquí. 9, no, ¿ven? Es difícil. 9 pi, no, es muy difícil. Bueno, simplemente porque 9 pi cuartos es 8 pi cuartos más 1 pi cuartos. Entonces ese 8 pi cuartos es otra vez un 2 pi que están sumando, ¿sí? Entonces lo que les dice, a lo que va este ejemplo es que si ustedes toman un punto y le suman en la coordenada pi, cualquier múltiplo de 2 pi, sea positivo o negativo, van a llegar al mismo punto, porque eso representa una o varias vueltas en cualquier dirección. No sé si eso es claro. Y eso es lo que dice esta segunda fórmula, ¿no? Esencialmente por esto, porque geométricamente, el ángulo phi, en este caso, y 2pi más phi, representan la misma inclinación con respecto al eje X. ¿Sí? Son el mismo ángulo, esencialmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, define el mismo punto, ¿no? Otra curiosidad que creo que no mencionan acá, antes de llegar a eso, es por ejemplo, ¿qué coordenadas le darían ustedes ahora al origen? ¿No? Que es nuestro punto de partida y nunca discutimos qué dirección, o sea, qué coordenadas asignarle al origen. Entonces, a ver, chicos, ayúdenme. R igual 0 y phi igual 0. R igual 0 y... El ángulo igual 0. claro, es más común, me confundí por eso un poco, es más común usar la variable teta, pero sí está bien. Vamos a decir phi igual a 0, ¿no? O sea, el 0, 0 otra vez. ¿Va? Bueno, ok. Pero entonces, ¿qué punto? Oh, no, imposible pintar el pi aquí. Como que tengo que ir rápido. Eso. ¿Cuál es el punto entonces con coordenadas 0 pi medios? Sigue siendo el origen. Sigue siendo el origen, ¿no? Y de hecho, aquí no importa qué ángulo pongan, porque el R igual a 0 les dice que no se están moviendo.
¿no? Entonces, ¿qué importa en qué dirección me mueva si en realidad no me voy a mover? ¿No? Muy, muy filosófico, ¿no? Entonces, eso es otra curiosidad de ese sistema de coordenadas, ¿no? Que el origen puede escribirse de muchas formas, ¿no? Que básicamente lo que cumple es que R es igual a 0 y el ángulo que le asignen no importa, ¿no? Ok. Entonces estamos discutiendo todo eso porque R representa esta distancia y normalmente, ¿no? Las distancias que consideramos son positivas, o sea, estrictamente mayores que 0. Bueno, ya vimos que si R es igual a 0, hay como una ambigüedad ahí en el sistema, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso lógico, no? Si este es un número real, pues preguntarnos qué pasa cuando la distancia es negativa, ¿no? Entonces, que la distancia es negativa, pues intuitivamente, ¿cómo representan, ¿no? Una distancia negativa? Ustedes que saben de vectores, por ejemplo, que seguramente están... ¿Ustedes llevan algún curso de física este semestre? ¿Aló? Al menos yo no, profe. ¿No? Yo tampoco, profe. Ok. ¿No? ¿Y llevaron en primer semestre un curso de física? Sí, física 1 y 2. Sí. Física 1, ok. Bueno, eh, supongo que vieron vectores ahí y que como sirven para representar cosas de distancias, fuerzas, etcétera, ¿no? ¿Qué significa una distancia negativa? ¿O qué pasa con un vector si toman menos ese vector? Pues apunta para el otro lado simplemente, ¿no? Pues aquí tienen este como vector, si lo multiplican por -1, apunta en la otra dirección, ¿sí? Entonces, esta es como otra curiosidad, otra relación entre las coordenadas aquí que, eh, que tienen las coordenadas polares, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan, este punto que sale de tomar el -1, aquí tengo el punto 1, pi cuartos, según ángulo de 45 grados. Si tomo la distancia negativa, y manteniendo esa dirección, digamos, tengo el punto -1, pi cuartos. Pero fíjense que este punto, si yo ingenuamente también podría representarlo midiendo el ángulo desde acá, ¿no? Y el ángulo que le corresponde es, bueno, aquí se ve que son 180 más 45 grados, ¿no? Avanzando desde el eje X. Entonces, estos son pi más pi cuartos, ¿no? Porque este ángulo es igual a este. Entonces, el ángulo total desde el eje X es 5 pi cuartos, ¿no? Entonces, este punto tiene más de una representación en polares también, ¿sí? O sea, y no solo el hecho de estar dando vueltas completas, sino el hecho de cambiar una distancia negativa por una positiva. Entonces, se va a cumplir en general esto, ¿sí? Que menos r, phi va a representar el mismo punto que r, ahora positivo, coma, phi más pi. O sea, lo que me están diciendo es que voltear este vector, o este segmento, hacia el lado negativo, va a dar lo mismo que girar una media vuelta. Eso es lo que dice esta fórmula. ¿Sí? Entonces, otra peculiaridad a la que a estas cosas hay que acostumbrarnos un poco, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, aquí en este otro ejemplo del mismo fenómeno, pues, se equivocaron, ¿no? Porque nos pusimos identificar los puntos con coordenadas -2, pi medios y -2, pi medios. El mismo. Lo que quisieron decir es +2 y -2, ¿no?
Entonces, bueno, eso, ¿no? Más 2 pi medios es el ángulo recto, más 2, llegamos a este punto, y con el menos 2, ¿no? La receta sería, haz de cuenta, llegar a este punto y después voltear la dirección. ¿Sí? ¿No? O sea, voltearnos para el otro lado. Entonces, por eso llegamos a este punto de acá abajo, ¿no? Como ejercicio, ¿sí? Como ejercicio, para irnos acostumbrando, ¿de qué otra manera podría representar este punto? ¿No? Bueno, si yo me olvido de todo esto, que ese yo creo que es un ejercicio, a ver, vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Es un ejercicio que yo creo que les pueden preguntar más adelante, ¿no? En el, ¿qué? Menos 2, pi medios, ¿no? ¿Estamos viendo la pizarra, sí? ¿Sí? ¿Pizarra? Sí, profe. Gracias. Es el menos 2, pi medios. Entonces, súper válido preguntarles, representen, ¿no? O sea, A igual a esto. Representen A en coordenadas polares. De manera que, bueno, vamos a ver la segunda, con R mayor que 0. ¿Sí? O sea, ¿cómo llego a este mismo punto? ¿Cómo describo este punto? Pero de manera que el radio me quede positivo. Bueno, entonces ya habíamos encontrado este punto, ¿no? Es el, ok, yo mido pi medios de ángulo, pero camino, en lugar de caminar para acá, que sería lo normal, ¿no? En esta dirección, camino hacia abajo. Entonces me daba este punto, perdón, digamos que este punto que está acá. Esto es A. Entonces, ¿de qué otra manera lo puedo escribir? Bueno, pues, lo pinto. Después se puede hacer algebraicamente esto, ¿no? Sin hacer tanto dibujito, pero a mí me gusta el dibujito, ¿no? Mido ahora este ángulo. Pues este ángulo, ¿cuánto es? Es 3 pi medios. Y la distancia al origen, pues yo ya sé que es 2, ¿no? O sea, en valor absoluto no cambia. Entonces, este ángulo A, que se escribe como menos 2, perdón, menos 2, pi medios, también se puede escribir como 2,3 medios de pi, ¿no? Y esta es mi respuesta. Ya sigo, ya entrados en esto, ¿no? Si yo a esto le sumo cualquier múltiplo de 2pi, me sigue dando el mismo punto. Entonces son medios, puede ser 3 medios de pi, puede ser 7 medios de pi, ¿no? Puede ser 11 medios de pi, ¿no? Bueno, 11 medios de pi, etcétera. Va a tener un montón de representaciones, ¿no? Pero la primera, digamos, que cumple con lo que me piden, que es que el radio sea positivo, es esta, ¿no? Muy bien. Ok. Bueno, ahí tenemos las coordenadas. Seguimos mucho en esta parte. No sé si vamos a llegar a la parte más entretenida de esto, que es... a ver si falta un montón de cosas. Bueno. Ok. Nos fuimos lento hoy. Hay una manera de pasar, ¿no? entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares, ¿sí?
que son estas fórmulas de aquí, ¿no? Entonces, una pregunta súper natural es, bueno, si ya tenemos nuevas coordenadas, ¿para qué queremos volver a las coordenadas viejas? ¿No? ¿Por qué necesitamos esta relación entre coordenadas cartesianas y polares? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Hay cosas que son más fáciles de hacer en coordenadas cartesianas y otras que son más fáciles de hacer en coordenadas polares. ¿Sí? Veremos un ejemplo de esto, a ver si alcanzamos dentro de poco, ¿no? Cuando veamos ya cómo describir objetos geométricos con cualquiera de estos sistemas de coordenadas, pero por lo pronto créanme eso, ¿no? Hay cosas más fáciles de hacer en un sistema y otras más fáciles de hacer en otro, entonces vamos a necesitar cambiar entre uno y otro, ¿no? ¿De dónde salen estas fórmulas? Bueno, de las definiciones usuales, ¿no? Como en el círculo, la definición usual de las funciones trigonométricas en un círculo, ¿no? De radio R. ¿Sí? Si este es el ángulo phi, este segmento, que es la coordenada I, ¿no? Lo sacamos como, ¿no? O sea, lo podemos sacar de la relación del seno de phi, porque seno de phi es cateto opuesto, que es I partido por R. Entonces, si despejamos eso, bueno, si despejamos I de ahí, llegamos a la segunda de estas fórmulas. Haciendo lo mismo, pero con el coseno, encontramos esta fórmula para X. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense que esto nos da las coordenadas cartesianas X e Y en función de las coordenadas polares. Y aquí con estas fórmulas se explica, o creo que se entiende de otra manera, las equivalencias que vimos antes. ¿Sí? ¿Por qué si tomamos nosotros phi, ¿no? Y phi más 2 pi, ¿por qué esto define el mismo punto? Pues, se puede entender también como la que viene de la periodicidad de estas funciones, ¿no? Que tienen periodo 2pi. Si yo sustituyo, en lugar de phi, sustituyo este ángulo, phi más 2pi, en cualquiera de estas relaciones, me da exactamente el mismo valor de x y el mismo valor de y. ¿Sí? Ok. ¿Cómo me regreso? ¿No? Suponiendo que ahora tengo coordenadas cartesianas y quiero pasar a coordenadas polares, pues tengo ahora estas fórmulas, ¿no? Que igual se ven en este mismo dibujito, ¿no? La primera es simplemente, ¿no? Cómo calculo esta distancia al origen con el teorema de Pitágoras. Y la segunda es despejando phi de la relación dada por la arcotangente. ¿Sí? Entonces, bueno, para hacer para encontrar las coordenadas polares, perdón, aquí es al revés. Si tenemos coordenadas polares de un punto y queremos coordenadas cartesianas, sustituimos en estas fórmulas, ¿no? En estas que tienen las funciones seno y coseno, y ya, lo encontramos, ¿no? Ahí nos pusieron un valor especial, digamos. Estamos por terminar. 8:20. No, podemos terminar 9:30 la clase hoy. Para alcanzar a ver algo un poquito más entretenido, ¿no? Simplemente sustituimos en la fórmula anterior, ¿no? R coseno de teta, 4 seno de teta. E insisto, como este ángulo nos dieron un ángulo especial, 5/6 de pi, ¿no? A ver, ¿cuánto es este ángulo? Para hacer un poquito más intuitivo, ¿cuánto es este ángulo en grados? Bueno, pi es igual a, ¿cuánto es pi? Es media vuelta, entonces 180, ¿no? Entonces, pi sobre 6 es 30 grados, ¿no? Y tenemos 5 veces pi sobre 6,
Entonces son 5 por 30, 150 grados aquí. No se puede escribir bien aquí. 150 grados aquí. Por lo tanto, aquí tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Y eso les permite, digamos, si lo tuvieran que hacer, les permite calcular el valor de esas funciones trigonométricas sin usar calculadora, ¿no? El seno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Eso es un valor conocido. Y el coseno de 30 grados es un... A ver, pues estoy al revés. 30 grados. Ah, no, perdón. El seno de 30 grados es pi sobre 2. No, perdón. El seno de 30 grados es 1/2 y el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Bueno, y aparece con este signo porque en realidad no estamos sacando este ángulo, sino este de arriba, que es de 150, y por lo tanto el coseno va a ser negativo, ¿no? Pero bueno, explicando nada más por qué se puede calcular directamente ese valor sin la calculadora, ¿no? Entonces ya, evalúan las funciones, multiplican por 4, que es el radio, y obtienen su resultado, ¿no? Ok, entonces, no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué vamos a hacer realmente con todo esto? ¿No? Esta es una primera parte, ¿no?, de introducción, de ver qué significan las coordenadas polares y cómo encontrar puntos con coordenadas polares, cómo pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, etc., ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer realmente, ¿no?, siendo que estamos en cálculo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con coordenadas polares? Pues vamos a definir funciones, ¿no?, que describen curvas en coordenadas polares y después les vamos a calcular, ¿no?, sus áreas, ¿no? Tal vez, bueno, volúmenes no, me parece que no, pero vamos a calcular áreas, por ejemplo, de curvas en coordenadas polares, ¿sí? Y la moraleja de esto es que algunas curvas son más fáciles de describir en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con unos ejemplos sencillos, ¿sí? Y tomen en cuenta que las siguientes no son todavía funciones, sino ecuaciones que describen una curva, ¿sí? Hay una diferencia sutil entre estas dos cosas. Es, por ejemplo, cuando ustedes tienen una circunferencia, ¿no?, en coordenadas cartesianas, digamos la circunferencia de radio 1, esto tiene una ecuación así, que dice que la circunferencia son todos los pares de puntos que satisfacen esta igualdad. Pero esto no es la gráfica de una función, es la ecuación de la curva, ¿no? Bueno, las siguientes ecuaciones son algo de este estilo, ¿no? No necesariamente son funciones poniendo una variable en función de la otra, sino simplemente relaciones entre las coordenadas, ¿no? Ecuaciones que satisfacen las coordenadas. Entonces, a ver, si nosotros nos preguntamos qué coordenadas satisfacen esta relación muy sencilla, ¿no? Teta igual a pi sobre 4, obtenemos una recta, ¿sí? Una recta que pasa por el origen. Y eso es pues, relativamente fácil de ver, porque nosotros estamos fijando este ángulo y nos están diciendo el radio puede ser lo que sea, ¿no? Entonces fijamos una dirección y podemos caminar en esa dirección, ¿no?, hacia adelante o hacia atrás, todo lo que queramos. ¿Qué describe eso? Pues una recta, ¿no? Contraparte de eso, esta ecuación muy sencilla, ¿no? R igual a 2. Bueno, como mencionamos al principio, ¿no? Todos los puntos que están a una misma distancia del origen forman una circunferencia. Entonces, aquí me están diciendo lo contrario que en el ejemplo anterior, ¿no? Si me están diciendo, ok, vete para donde tú quieras,
pero no te, o sea, pero muévete exactamente dos unidades, ¿no? 2 cuadras o 2 kilómetros, como quieran verlo. Pues, lo único que nos queda es este círculo, ¿no? Bueno, ok. ¿Alguna duda hasta ahí? De por qué estas curvas tienen estas ecuaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Uy, nos quedó muy poco tiempo para esto, que era es la parte más divertida, pero vamos a ver un poco más de esto, ¿no? Aquí sugieren usar una herramienta para graficar que me pareció bastante buena. Ojalá tengan chance de verlo. A ver, voy a ver si puedo copiar esto. Vamos a abrirla rápidamente, pero la dejo aquí en el chat por si la quieren usar ustedes después, ¿no? A ver. Ok, y vámonos para allá. Ok, cada vez más tecnología aquí en su clase de cálculo 2, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué nos...? Sí, sí se ve que es como una cosa para graficar, los ejes ahí, Sí, profe. ¿no? Vamos a ponemos una ecuación ahí, R igual a 1. O sea, ¿no? Tengo una circunferencia. Muy bien. ¿Cómo es esto? Ya. ¿Cuál era la otra? La contraparte es teta igual a, vamos a poner pi sobre 4. No, vamos a poner otro valor. ¿Y esto qué no? ¿Por qué no funcionó? Teta. Creo que eso se tiene que agregar en la de arriba, profe. No separar, de forma separada. Ya, ok. Como que solo me deja usar una a la vez, a ver. Es que si usa otro espacio es para otra gráfica. Pero mira, ahí estoy poniendo esa sola y ya no me deja. Está raro. ¿O usa otra variable? A ver. ¿Usa otra variable para el... para el ángulo? A ver, ya estamos por terminar, pero quiero que funcione esto. A ver, ¿qué pasa? El punto es igual a 1. No entiendo por qué no funciona esto. Bueno, me queda de tarea ahí, ¿no? Ahí se ve una función de... Ya, parece que solo podemos graficar funciones de R, ¿no? Ok, ahí está la circunferencia. Al menos esto se ve que es más fácil en polares, ¿no? Que antes, que la ecuación que teníamos antes. Vamos a ver qué otra cosa podemos graficar con polares, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si esto funciona. Eso. Solo se pueden graficar funciones de R. R en función de teta, ¿no? Entonces ya borramos la circunferencia, ¿no? Que es aburrida. Bueno, no es cierto, es aburrida. Y obtenemos figuras como esta, ¿sí? R igual a teta nos da una espiral lo que se llama la espiral arquimediana, ¿no? Vamos a tener que hablar más sobre estas figuras la siguiente clase porque estamos ya sobre la hora, pero o sea, observe nada más que, bueno, cómo se ve esta espiral. Hay varias espirales, ¿no? Esta espiral que se conoce como espiral arquimidiana, ¿sí? Tiene la propiedad de que, si se fijan, el espacio, ¿no? Si ustedes toman una dirección fija, digamos, la dirección, fíjense en las intersecciones con el eje Y, ¿no? Los puntos donde va intersectando parecen estar siempre a la misma distancia, uno de otro, ¿sí? Aquí intersecta en el 1, y algo, ¿no?
Aquí, bueno, va a ser difícil contar, pero simplemente observen que estas distancias entre una intersección y otra de la espiral están como en progresión aritmética. O sea, son la misma distancia una de otra, ¿no? En cambio, ¿no? Hay otra espiral que es, si acaso, más famosa. A ver, sería esta, ¿no? No, ahí no. A ver, déjenme, con esto terminamos, chicos. Déjenme pintarles al menos una espiral más bonita. A ver, una que se vea a una escala mejor, ¿no? Vamos a poner R. 18. Sobre P. Y ahí estamos, ¿no? ¿Alguien sabe qué es este número que escribí aquí de forma muy aproximada? 1.618, etcétera. ¿Alguien se lo sabe? El número de oro, ¿o no? Exactamente, la razón áurea. Entonces ese lo puse nada más porque esta espiral se ve particularmente bonita, digamos, con esta coeficiente, pero es un caso particular de espirales logarítmicas, ¿no? Y se llaman logarítmicas porque aquí el teta aparece como exponente, entonces si despejamos teta en función de r, aparece un logaritmo, ¿no? Pero a ver, vamos a borrar este. Quiero que vean una propiedad bien interesante de esta figura. A ver, ¿no? Ahí estoy, bueno, esta gráfica no está cambiando, ¿no? Pero ¿qué pasa si me empiezo a alejar? Lo que estoy haciendo el zoom. Fíjense en las intersecciones con los ejes. Ahora la intersección está arriba, está como en 500, ¿no? Ahora está más cerca de 4000. Sin embargo, ¿cómo es la forma de la espiral? Uy. Vamos a darle más vueltas a esto. 24 pi, ¿no? Aquí estoy diciendo de dónde a dónde quiero graficar teta, ¿no? Entonces ahí le puse más vueltas. Fíjense, me salgo más. Y ahora la intersección está como en, ¿no? ¿Qué es esto? Como 1.000.000. Ya, como 1.000.000. Pues se fijan en la espiral como que no cambia de forma, ¿no? Eso se va a ver un poquito más dramático. Perdón, me equivoco ahí con el mouse. Eso se va a ver un poquito más dramático si hago el zoom en la otra dirección, ¿no? ¡Sas! Parece que no cambia de forma la espiral, ¿no? Esto es una estructura que llamamos autosimilar. Ustedes seguramente han oído hablar de fractales. Bueno, esto es una especie de fractal. Porque en cualquier escala, que es lo que estamos viendo aquí con el zoom del mouse, en cualquier escala parece que tiene la misma forma, ¿no? Más que cambiar de forma, parece como si estuviera girando la espiral, ¿no? Vamos a hablar sobre esta propiedad y explicar por qué es cierta a partir de la fórmula la próxima clase, ¿no? Pero es bonito este tipo de figuras. Ahí lo comentamos con más calma para la próxima. Perdón por el tiempo, bueno, también empezamos un poquito tarde, como todos los jueves. Pero lo dejamos ahí, chicos. Muchas gracias por su atención. Dudas, consultas, lo que sea, recuérdenlas para la próxima clase que seguiremos viendo esto. Bueno, me despido, chicos. Tengan buen día. Yo, profe. Chao.